más no lo publiquen. Porque ha sido un lindo tiempo y el tema que pues el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes es temor, un lazo invisible. Porque realmente eso es, y creo que esta es una temporada donde más se acrecienta el temor en nuestras vidas. Con, pues sí, no se puede trabajar, hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, aquí la incertidumbre es qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Y antes de comenzar en sí con el tema, leyendo en el Salmo 33 encontraba un versículo que dice que Dios frustra los planes de las naciones, pero que sus planes son perfectos, ¿no? Y permanecen para siempre. Entonces, yo pensaba y decía, pues sí, esto es exactamente lo que Dios hizo hoy. Él frustró los planes de todo el mundo. No hay nadie que se haya librado de esta situación que estamos viviendo. ¿Y sabes qué fue lo que Dios hizo? Dios dijo, yo soy Dios y el hombre no es nada. Porque ¿quién ha podido pasarle por encima de esta situación? Nadie. ¿A dónde están las manifestaciones? Cuando estuve en Argentina en octubre del año pasado, estaban con todos los pañuelos multicolores, ¿verdad? Y que el pañuelo verde, que ya habían pañuelos y pañuelos para todo, ¿no? ¿A dónde están los pañuelos? No hay pañuelos ahorita, ¿verdad? Todo el mundo ahorita está con bandera blanca porque estamos sujetos a una situación totalmente fuera de nuestro control, pero ahí es donde entra el temor en nuestra vida y voy a tratar de compartir, no soy muy diestra, pero vamos a ver, esta va a ser mi primer prueba para compartir pantalla, a ver si la ven ahí. A ver, ¿pueden ver el PowerPoint? Sí, se ve bien. Qué bueno, qué bueno. Y, em, Y el tema es ese, el temor, un lazo invisible. Y si ustedes se ponen a pensar, realmente el temor hace eso. El temor en muchísimas ocasiones nos paraliza y no nos deja crecer, no nos deja avanzar, no nos deja ver las cosas claras. Y puede ser mucho de lo que está pasando en este tiempo, ¿no? El temor aún de no alcanzar a fin de mes, el temor de que si me va a faltar la comida o no me va a faltar la comida, fue muy lindo tomar tiempo y encontré un versículo que creo que es un versículo conocido, que es Proverbios, ahí en Proverbios 29-25, la parte A dice, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Y sí, literalmente eso es lo que el temor hace, nos ata, así como se ve la imagen, pero es un lazo totalmente invisible porque no lo podemos ver, pero sí nos mantiene atados. Y tengo algunas definiciones que me gustaría compartir con ustedes que creo que nos dicen mucho de la mezcla, ¿no? Entre lo que es el temor, la preocupación, la ansiedad. Dice que preocupación significa un viaje al futuro, que de alguna manera nos incapacita en el presente, ya que secuestra parte de nuestros recursos mentales, buscando una solución a lo que muchas veces solo es una posibilidad. Díganme si muchas veces estamos o no preocupadas por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Y bueno, es parte de lo que sucede ahora, ¿no? Mañana no sé si va a haber un supermercado abierto o no. Y entonces eso trae carga a nuestra vida y a nuestra mente y a nuestro corazón y nos pone mucha presión el hecho de pensar, uy, voy a tener para darles de comer, pero es mañana, todavía no pasó, todavía ni sé si va a pasar y hay muchas posibilidades de que ni siquiera pase, pero de eso se trata la preocupación, es que yo me viajo al futuro. No sé si les pasa el hecho aún de pensar, uy, ¿y si se muere uno de mis hijos? Uy, ¿y si se muere mi marido? Uy, ¿y si mis papás? Yo tengo mis papás en Costa Rica, por ejemplo, y no, los veo a veces cada 2 años. Entonces te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? El easy, pero pues son cosas que no han sucedido, pero que traen preocupación a nuestra vida. De ahí
el temor. Dice que el temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. Y el temor es un sentimiento que nos juega a favor, pero que si nosotros no sabemos controlarlo, también nos juega en contra porque nos ayuda a salir de situaciones complicadas, ¿no? Pero si tú ves una película de terror, te asustas igual a pesar de que sabes que es mentira. ¿Cierto, no? ¿Por qué? Porque es un sentimiento, es algo que está en nuestro interior, ¿verdad? Y realmente, yo no sé si recuerdan un poquito cuando hablábamos en la conferencia, pero el temor fue gestado en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, en el momento en que pecan, ¿qué es lo primero que hicieron? Correr, a esconderse. Y cuando Dios viene y les llama y les dice, Adán, ¿dónde estás? Llama a Adán. Adán dice, es que tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Así que el temor es parte de nuestra naturaleza. La ansiedad. Dice, la ansiedad es un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés que conlleve la pérdida de control o sensación de no tener solución al problema presentado. Dice que la ansiedad se da por el miedo que existe en el ser humano al futuro y lo que éste le puede deparar. El miedo y rechazo a los cambios por parte del ser humano hace que se pueda producir un ataque de pánico en relación a los futuros acontecimientos que puedan ocurrir. Yo no sé si te ha pasado el hecho de tener ataques de pánico o conoces personas que tienen ataques de pánico también, que son ocasionados por la ansiedad. Y se ha convertido, yo creo, la depresión y todo este tipo de enfermedades emocionales en las enfermedades de este siglo, ¿no? Estamos rodeadas y capaz que dentro de nuestra propia casa, capaz que tú misma o yo misma, ¿no? En momentos me puedo encontrar en situaciones así o ya por un tiempo experimentando el temor controlando mi vida, el temor controlando mi vida. Y encontré algunos sinónimos, algunos antónimos de temor que dice miedo, terror, pavor, espanto, pánico, horror, alarma, asombro, sobresalto, resquemor, desasosiego. Pero me gustan mucho los antónimos. Dice valor, serenidad, calma. Y de ahí viene sospecha, recelo, desconfianza, pero otro antónimo es confianza, confianza. ¿Y cómo se van manifestando estas cosas en nuestra vida? Realmente tienen una injerencia muy, muy grande, es impresionante, ¿no? Pero a nivel psicológico nos da la sensación de amenaza y peligro, agobio, inquietud, inseguridad en sí mismo y con los demás, temor a perder el control, recelos, aumento de sospechas e incertidumbre. Es una sensación constante de amenaza, de que algo malo va a pasar y ese constante, constante movimiento mental de que algo malo va a suceder en algún momento. Físicos también tiene efectos físicos que cuando nos asustamos, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy a dar una conferencia, cuando voy a cantar, porque también a veces canto, me tiembla todo, me da diarrea, se me revuelve el estómago, tengo ganas de vomitar. Y no sé si les pasa, ¿no? Cada quien reacciona diferente, pero a mí me da diarrea, qué horror, y tras de eso tiene uno que pararse adelante, ¿verdad? El estómago se me afloja de una manera horrible porque el temor se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, a nivel físico, produce sudoración, náuseas, vómitos, falta de aire, temblores, tensión, aún hasta rigidez muscular. No sé si alguna vez se quedan rígidas, frías, no se mueven, no pueden hacer nada. A mí me asaltaron una vez y yo perseguí al ladrón. Lo perseguí, lo perseguí, lo perseguí. Y ya cuando
la gente me ayudó porque seguro dijo, esta mujer, quién sabe que está loca, y lo atraparon. Ahí dije, ¿qué hice? Porque realmente esa fue mi reacción ante la amenaza, ¿verdad? Supuestamente a defenderme. Pero pues cada persona reacciona físicamente diferente, ¿verdad? También tiene trastornos a nivel cognitivo o intelectual, que es una preocupación excesiva. Porque no es que la preocupación es del todo mala, pero una preocupación excesiva nos daña, ¿no? Trae expectativas negativas, sensación de confusión, dificultad de atención, no te puedes concentrar porque estás constantemente llevando tu mente a eso que te preocupa. Dice abuso de prevención y sospecha. El otro día veía un corto de una película de una señora que se devuelve 3 o 4 veces cada que sale de su casa porque no está segura si cerró bien la ventana, si cerró la puerta, si apagó la cocina, ¿verdad? Si estaba cocinando, porque ya cree que dejó el fuego encendido y entonces se devuelve hasta 4 o 5 veces antes de salir para asegurarse de que todo quedó bien, ¿verdad? Por la preocupación excesiva. Bueno, también nos trae manifestaciones a nivel social, porque díganme las que han estado en su casa en estos días y no se ponen a veces más irritables, ¿verdad? Más irritables con las situaciones, pues el temor trae mucha más irritabilidad porque estamos como a la defensiva, constantemente a la defensiva, dificultad para mantener conversaciones con las personas, bloqueos, un temor excesivo para enfrentar posibles conflictos. Y bueno, de conducta también, trae de conducta, como les decía, ¿no? Rigidez, dificultad para actuar o impulsividad, como yo que persigo a los ladrones. No es la primera vez, 2 veces me pasó y las 2 veces hice lo mismo. Y las 2 veces terminé llorando diciendo que tonta, si me sacaba una pistola, ¿qué, verdad? Pero no lo piensas, solamente reaccionas, ¿verdad? De forma impulsiva. Dice hipervigilancia, dice movimientos torpes de manos, brazos, hasta pues le entra a uno el temblor, cambio de voz, tensión en las mandíbulas, no sé quiénes apretan los dientes para dormir. Bueno, yo tuve que ir al dentista y ponerle un aparatito para dormir porque a la noche apretaba los dientes, ¿verdad? Por la tensión. Y esto es solamente una introducción así media corta de todas las cosas que el temor puede producir en nuestra vida. Fue muy interesante porque estaba leyendo justo la hora silenciosa que estábamos haciendo ahorita, que está en Proverbios, y habla cómo el temor trae problemas físicos. Y la Biblia lo habla así bien claramente, cómo el temor trae problemas físicos. Y volvemos al versículo que dice, el temor del hombre pondrá el lazo. Y si ven la imagen, ahí aparece una ratonera con el cebo, porque eso es lo que significa la palabra lazo. Dice, el temor del hombre pondrá el lazo. Esa palabra lazo que aparece y habla de una trampa, de un cebo, de una carnada que te ponen para que caigas en ella y tropieces. Entonces, a mí me gustaría tomar un tiempito aquí, detenernos un momento y orar y poner delante del Señor este tiempo con la palabra y aunque el Señor nos muestre, ¿no? ¿Qué temores hemos albergado en nuestro corazón, que lo hemos estado llevando, quizá por mucho tiempo? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder entregar eso al Señor? ¿Está bien? Oramos. Señor, te doy muchísimas gracias por cada una de estas chicas, Señor, que está acá, porque tú las conoces de forma personal y única, Señor, y realmente sé que son personas que quieren crecer, Señor, y conocerte más. Te pedimos, Padre, que puedas utilizar tu palabra como tu palabra lo dice, a profundidad, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y podamos salir con una visión diferente de cuál debe ser nuestro actuar y cómo debe ser nuestro confiar también, Señor. Ayúdanos para que en este tiempo podamos ser luz, para que las personas vean de parte nuestra algo diferente. Que hay crisis, que hay situaciones que no podemos controlar, las hay, pero que realmente puedan ver a través de nosotras mujeres que traen luz en medio de las tinieblas.
Gracias por tu palabra, Señor, y habla, por favor, a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, es pensar cuál es el lazo, ¿no? El lazo que me está atando, qué es lo que me está haciendo tropezar. Y encontré esta frase que dice, el temor, la preocupación o ansiedad son el resultado de exponer nuestro caso ante el Dios equivocado. Cuando tú tienes una situación que trae temor a tu vida, por ejemplo, lo económico, yo creo que lo económico es muchas veces lo que más nos hace dudar, ¿verdad? Nos hace dudar, porque cuando uno tiene hijos es peor aún todavía, ¿verdad? Decir, Señor, ¿y cómo yo voy a darles de comer ahora a mis hijos? Así que son cebos en nuestro camino que empezamos a llevarlo al Dios incorrecto. ¿Por qué? Porque en la cuestión económica ponemos nuestra mirada en el trabajo o en nuestras fuerzas o en nuestra capacidad para hacer las cosas. Y entonces vemos a eso como lo máximo, pero no vamos al Dios correcto. Y vamos a ver a una mujer que me encanta, es una de mis mujeres favoritas de la Biblia. Y vamos a ir ahí a Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar hablando un poquito acerca de Ana. Yo tengo la nueva traducción viviente. No sé si hay problema con que lea la nueva traducción viviente. Me gusta mucho esta versión de la Biblia y en este capítulo es increíble. Quizá un poquito del contexto, ¿verdad? Ya lo vamos a leer, pero Ana estaba casada con Elcana y ella era una mujer estéril, no podía tener hijos. Dice que cada año venían a Jerusalén a dar sacrificios, pero sucedía que Ana tenía años arrastrando situaciones especiales en su vida. Dice, vamos a leer ahí en el versículo 1. Dice, había un hombre llamado Elcana que vivía en Rama, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en este tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, siempre le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Entonces dice que Ana era una mujer angustiada. Si nosotros vamos a la historia, aún hoy una mujer que no puede tener hijos se convierte en una situación muy difícil. Pero en este tiempo, en el tiempo en el que Ana está sufriendo esta situación, es un tiempo muy complicado porque la fertilidad era vista como una bendición de Dios y la infertilidad era vista muchas veces como un castigo de Dios, es como algo malo hizo y por eso Dios no le da hijos. Era una deshonra para una mujer, era visto así, era considerado, era a la tierra se le daba el castigo de no ser fértil. Entonces era vista así, el hecho de no poder tener hijos era visto como, como la justicia de Dios por alguna cosa, ¿verdad? Vemos en la Biblia cómo se describe tierras baldías y no productivas, la tierra estéril como una señal de desaprobación de Dios, y cómo las mujeres en esos casos estaban deseosas de tener hijos. Vemos muchas, ¿no? Está Ana, está Sara, está Raquel, que Raquel aún le dijo a Jacob, dame hijos o me muero.
porque ese se había convertido en un Dios para ella. Si vemos a Ana, Ana era una mujer que cargó con angustia por años. Si ven ahí los versículos, y yo esto lo descubrí estudiando ahora, porque lees y piensas, bueno, esa es una situación, pero dice que cada año, ahí dice, cada año Penina hacía lo mismo, cada año le hacía bullying, ¿verdad? Cada año le hacía el bullying de tú no tienes hijos. Y entonces dice que Ana, ¿qué hacía? Lloraba y no comía. El llorar y no comer son signos de qué? De depresión, ¿no? Realmente era una mujer que estaba deprimida. Dice, lloraba y no comía. Ana tenía años de estar cargando con una mujer que era la otra esposa de su marido, la que sí le daba hijos, pero que constantemente le estaba recordando su desgracia. Entonces, yo pienso en Ana como una mujer angustiada y atemorizada por las circunstancias, por qué va a pasar si yo nunca voy a llegar a tener hijos. Voy a ser marcada como la mujer estéril, la que quién sabe qué hizo y por eso Dios no le da hijos. Quién sabe cuántas cosas no pasaban por su mente. Y si tú te pones a pensar, quizá hay muchos temores así en nuestra vida, ¿no? En este caso, para mí, Ana había convertido esta situación en un Dios para ella. El hecho de tener un hijo se había convertido en su ídolo. Y por eso Ana no comía y lloraba. Las circunstancias eran difíciles, pero ella estaba ahí, con su mente y todo enfocado en eso por años angustiada por la misma situación. Y yo tengo algunas preguntas para que tú te las hagas a ti misma y digas, mí misma, ¿qué pienso de esto, no? Dice, ¿cuál crees que son las mayores causas de temor en tu vida? Y si puedes hacer una lista ahí, una listita donde tú escribes, bueno, quizá estos son mis mayores temores en este momento, o quizá han sido por mucho tiempo mis mayores temores, que puedas anotarlos. Dice, ¿crees que es una realidad en nuestro alrededor? ¿De qué forma se manifiesta? Esa número 3 es muy importante, el hecho de poder que tú puedas analizar en tu mente y con toda la honestidad de qué forma yo manifiesto, ¿no? Quizás soy irritable ante esta situación, me pongo mucho más pesada con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mis hermanos, con mis padres, con quienes sean las personas que me rodean. O quizá, no sé, quizá me deprimo, quizá me encierro nada más y me acuesto, quizá no como, quizá estoy dándole vuelta y vuelta y vuelta a mi cabeza y estoy distraída, no presto atención. ¿Cuál es tu reacción frecuente ante el temor o ansiedad? Que es lo que hablamos. ¿Y de qué forma crees que afectan tus temores a los que te rodean? Porque no te creas que cuando hay estas situaciones en nuestra vida, no afectamos a las personas que nos rodean. Todo lo que está en nuestra vida afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros esposos, afecta a nuestros padres, a nuestros hermanos, a todas las personas que tenemos alrededor. Hay una afectación. Entonces yo quisiera que tomes un tiempito y lo pienses, ¿no? Y lo pienses con seriedad, con objetividad. El hecho de decir cómo esto afecta a las personas que me rodean y a qué dioses expones tu caso antes que a Dios. Quizá vas a tu esposo, ¿no? Como hizo Raquel, dame hijos o me muero. Y y Jacob le dijo, ¿acaso soy yo Dios? ¿Dónde vas tú antes que a Dios? Y yo quiero que de verdad seamos honestas con esto, porque tenemos esa tendencia a ir a nosotras mismas aún, a decir, no, yo puedo con esto y entonces voy a hacer esto. O a ir a tu esposo y a decir, mira, pasa esto, resuélvelo.
o tienes situaciones con tus hijos y a qué Dios vas, ¿no? Al Dios de la ira, al que me airo y les grito hasta lo que se van a morir, ¿verdad? O al Dios del silencio, donde me callo, no puedo hacer nada y ya está, mejor me encierro, me encucho y ya. Es lindo poder detenerte y hacer una evaluación. Hay cosas que las hacemos solamente ¿Qué se llama? como... ¿Vos? Esto pone Emi. Uy. Hay cosas que las hacemos solo ¿Vos te estás automáticamente. muteada? Ah, porque yo tengo que, ahí me tenés que activar la cámara. Sí, ¿querés que te vean? Sí. Bueno, es que pensé que me estaban hablando. A ver, Rosy, pon el micrófono. Ahí está, Mutea el micrófono, Rosy. Sí. Sí, hay cosas que A hacemos ver. nosotros automáticamente y no nos detenemos a considerar por qué las hacemos o para qué las hacemos. No somos intencionales, pero detenerte y poder pensar, ¿no? Pensar y autoevaluarte y considerar estas preguntas, creo que es un ejercicio muy sano y que te ayuda a identificar, ¿no? A identificar reacciones y decir, claro, por esto reacciono así. Y entender que todo viene de adentro, ¿verdad? De nuestro corazón, que realmente no es culpa de tus hijos, no es culpa de tu esposo, no es culpa de las circunstancias, es culpa de la forma en la que nosotros vamos manejando las situaciones. Pero bueno, seguimos avanzando y ahora es, ¿cómo yo puedo llegar a cortar ese lazo, ¿verdad? Ese lazo. ¿Cómo yo puedo llegar? Ay, perdón, que ya me fui para atrás. ¿Cómo yo puedo llegar a cortar ese lazo? Y me encanta seguir leyendo. Este pasaje es corto, pero encuentras una riqueza tan grande en este capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Samuel. Y para mí hubo un día que hizo la diferencia en la vida de Ana, que fue ese día. Si seguimos leyendo, no sé si alguna me ayuda a leer, a leer del versículo, yo solo voy a comentar el versículo 8, pero si me ayudan alguna a leer del versículo 9 hasta el versículo 18, hasta el versículo 18, porque el versículo 8 es cuando el Cana se acerca a Ana y él le dice, mujer, ¿por qué lloras si estás triste? Y sabes que el Cana la hace comer a Ana. Dice que después de que comió se fue al templo. Él prácticamente la obliga a comer. Y él le dice, ¿por qué estás triste? Le dice, no te soy yo más que 10 hijos. ¿Y qué le dijo Ana? Nada, pero ¿cuál probablemente fue la respuesta? No, no, no funciona así, ¿verdad? Y leía un comentario de Matthew Henry donde decía que el Cana había sido muy insensible. Dice, porque claro, él no entiende la situación de Ana, él ya tiene hijos con la otra mujer. Entonces, él lo ve desde su perspectiva objetiva, ¿no? Tienes todo, yo te amo, yo te cuido, te doy lo mejor. ¿Para qué quieres hijos, verdad? No te soy yo mejor que 10. Pero ese era un hoyo insatisfecho en la vida de Ana, que no se llenaba y que el Cana no lo iba a poder llenar. Entonces, si alguna me ayuda ahí con la lectura. Del 9 al 18. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí, sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, señor, respondió ella.
No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En este caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Señor de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano, a la mañana siguiente, la familia se levantó. ¿18? Sí, gracias, muchas gracias. Un día que hizo la diferencia y me llama la atención porque dice que Ana, cuando el Cana le dice eso, dice que ella come, pero ella decidió por su cuenta tomar acciones. Yo pienso que Ana dijo, yo ya no puedo más con esto. ¿Y qué hizo? Se fue al templo. Se fue al templo. ¿De qué nos habla esto? Es de un acercamiento a Dios, de que ella buscó un acercamiento directo con Dios. Y era algo que solo ella podía hacer. El Cana le ofreció todo, pero el Cana no podía hacer esto por ella. No hay nadie que pueda satisfacer los temores de tu corazón, no hay nadie que pueda llegar a cubrirlos en tu alrededor. Nadie, nadie, únicamente Dios. Y eso fue lo que Ana entendió. Y eso fue lo que Ana hizo. Lo que ella podía hacer. ¿Y sabes qué? Dice que fue una oración muy húmeda. Me gustó mucho eso. ¿Por qué? Porque nosotras tendemos a ser secas al orar. Y no estoy hablando de estar en un puro llanto, pero somos secas, porque es como que tomamos la oración como una rutina de vida donde ya sabemos que hay que orar para comer, hay que orar por esto, pero no hemos aprendido a derramar realmente nuestro corazón delante del Señor y tenemos unas oraciones secas que el Señor las debe sentir tan rasposas muchas veces. Y por eso no llegamos realmente a entregar a Dios lo que tenemos que entregar. Porque seguimos guardándonos esos idolitos para nosotras, como hizo Raquel. Cuando Isaac fue por ella, ¿qué hizo? Tomó los ídolos de su padre y dice que los escondió en el caballo o camello o a saber qué era. Dice que los metió y se sentó encima. ¿Por qué? Porque dice, si el Dios de mi marido no es suficiente, pues me llevo los dioses de mi papá para que me alcancen. Y muchas veces vivimos así, guardando esos dioses. Y tenemos con Dios una relación de oraciones secas, de oraciones que salen de la cotidianidad y de la rutina. Pero Ana tuvo una oración muy húmeda. Realmente dice que ella derramó su corazón, pero vean qué cosa, ¿no? Ella llega al templo y dice que ella está derramando su corazón delante del Señor. ¿Y qué hace Eli? Decirle borracha, borracha. Y ella muy respetuosamente le dice, no, Señor, no es así. Yo no estoy borracha. Yo estoy aquí por esta razón. Y es muy interesante porque Ana le dice, Señor, si tú me concedes, ella hace una entrega con conocimiento de qué, de a quién ella le estaba hablando. Yo personalmente creo que Ana ese día tuvo un pic en su vida y entendió quién era Dios y quién tenía que ser Dios en su vida. Y así fue como ella pudo cortar el lazo. Así fue como ella pudo cortar ese lazo invisible que la tenía atada, que no la dejaba comer, que no la dejaba dormir probablemente y que únicamente le hacía llorar. Y la única forma fue recordando quién es Él. ¿Quién es Él? Número uno, nosotros tenemos que recordar lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él entregó todo. Entregó todo. No hay amor más grande que el que Dios expresó en la cruz por ti y por mí. Pero Ana, la reacción de Ana, luego de que entrega a su hijo, porque Ana cumplió lo que prometió. Es muy interesante. Ella dice, Señor, yo voy a traer este niño y este niño va a ser tuyo. Y dice, no lo vamos a leer ahorita para no quitar más tiempo, porque luego vamos a leer un poquito más del capítulo 2,
pero dice que al año siguiente ya había nacido Samuel. Una cosa muy importante es que Ana salió del templo después de que Eli le dijo, bueno, ojalá que Dios cumpla lo que tú le estás pidiendo. Pero Ana no salió del templo después de haber oído a Dios decirle, sí, Ana, te voy a dar un hijo, ¿verdad? Ni Eli tampoco le dijo, Dios me dijo que te va a dar un hijo, ¿no? Ella no salió pensando en que le iban a dar un hijo, pero dice que ella salió y ya no estuvo más triste. Ya no estuvo más triste porque ella pudo entregar eso al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y si seguimos ahí leyendo, dice que al año siguiente volvían al templo y Ana le dijo a su esposo, mira, yo me quiero quedar porque yo voy a llevar al niño hasta que lo destete. Era aproximadamente a los 3 años cuando se destetaba un niño. Yo no sé si ustedes lo dimensionan, pero pensar en dejar a un niño en el templo, ellos vivían lejos, muy lejos, y pensar en dejar al niño a los 3 años de edad en el templo. Ay, yo no sé. Yo tengo el más chiquito, mi hijo chiquito tiene 8. No, ni se me pasa por aquí, ¿no? La idea de dejarlo en ningún lugar, ¿verdad? Pero Ana realmente, ella entendió quién era Dios y lo que Dios ha hecho por ella, lo que Dios había hecho por ella. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en el capítulo 2, donde está el cántico de Ana. No sé si alguna vez se han detenido a leerlo, pero es muy lindo. El capítulo 2, versículo 1 dice, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Ana, si ustedes ven, Ana ahí no está hablando de su hijo, ni de que Dios le dio un hijo. Ella no está poniendo su enfoque en el hijo que Dios le dio. ¿En quién está poniendo el enfoque? En el Dios que le dio el hijo. Pero nosotras invertimos el orden de las cosas. Ana no hace para absolutamente nada mención del milagro que Dios hizo en ese momento, sino que ella está recordando quién es Dios santo, el Dios de su salvación, dice la Reina Valera, el Dios de mi salvación. Ella sabe que Dios es el único que la puede salvar. Dice Matthew Henry, dice lo siguiente, dice, casi pasa por alto el don, o sea, el hijo, para mejor alabar al donante, mientras la mayoría de los hombres se olvidan del dador para adherirse únicamente al regalo. Y ella celebra 4 atributos de Dios. Aquí dice que no hay santo como Jehová, su santidad absoluta. Dice su poder, porque no hay refugio, Él es roca, es la roca de mi salvación. Su inescrutable sabiduría, el Dios que todo lo sabe, y su justicia infalible. O sea, Él no falla, es un Dios justo. Y Él toca a pesar de las acciones. Es un Dios glorioso y ella lo recuerda así. Y pone su mirada en Él, no en lo que le dio, sino en el Dios que le dio. Así que, ¿cómo yo puedo llegar a cortar de verdad el temor en mi vida? Es recordando quién es Dios y lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario, sabiendo de dónde el Señor me sacó y a dónde voy. ¿Para dónde voy? Y esto es temporal, esto es pasajero. Y a pesar de eso, el Señor promete ser roca eterna. Y ahí es donde tiene que estar puesta mi mente y mi mirada. En segundo lugar dice, ora y alaba. Ora y alaba. Ella se sigue regocijando si seguimos leyendo. Si alguna puede buscar el Salmo 34, 3 y 4. Y mientras yo voy a leer lo que sigue diciendo aquí el capítulo 2, dice, dejen de ser tan orgullosos y altaneros.
No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho y Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropiezan ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7. Y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba, a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor. Y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Y el versículo 11 dice, después Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel. Y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Pero si ponemos atención, Ana alaba al Señor. Ella fue, oró, y el Señor la escuchó. Ella derramó su corazón. Dice que ya no estuvo más triste porque ella entregó todo, aún sin saber si Dios iba a responder con el sí. El Señor le responde. Y ella, ¿qué hace? Cumple lo que promete. Va y deja al chiquito, al niño tan chiquito en el templo. Y después de eso, ella alaba al Señor. ¿Qué dice el Salmo 34, 3 y 4? Si alguna lo encontró. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es la combinación perfecta, ¿no? Alabo. ¿Y qué hace el Señor? Busqué al Jehová y él me oyó y me libró de, no dice de algunos, dice de todos mis temores. De todos mis temores busqué. Pero ¿cuál es el punto? Que tenemos que hacer lo que hizo Ana. Necesitamos ir al templo. Y ojo que no me refiero a esto como un lugar físico. No, es realmente buscar la presencia de Dios donde yo puedo derramar mi corazón, donde yo puedo entregar al Señor lo que Él quiere que yo entregue, que yo pueda abrir mis manos y dejar la esclavitud de esos ídolos que están a mi alrededor. Matthew Henry dice, la oración es un bálsamo para el corazón de una persona piadosa. ¿Qué hace el bálsamo? Suaviza. El bálsamo es hidratante, ¿no? Y eso es lo que la oración tiene que hacer en nuestra vida. Ser ese bálsamo que necesitamos para poder hacer esto, porque vivimos así, con las manos así, y por eso se nos engarrotan las manos y la boca y todo, y estamos así. Mis hijos cuando me enojo dicen, mamá, abre la boca porque hablas así, ¿verdad? Pero así vivimos, ¿no? Con las manos cerradas y la boca engarrotada. Y el Señor quiere que podamos abrir y usar ese bálsamo para derramar nuestro corazón, aun si el Señor no contesta lo que yo quiero que Él me conteste. Pero el Señor me garantiza que yo voy a salir de ahí y ya no voy a estar más triste. Ya no voy a estar más triste, porque Él es el que va a consolar y a confortar mi corazón. En cuarto lugar dice, confía, confía. Salmo 56, 3. Si alguna lo puede leer, mientras yo vuelvo a leer el 2.2, que dice, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Ya dice, Él es mi roca, Él es mi roca. ¿Qué dice Salmo 56, 3? Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y eso fue lo que Ana dijo. Ana decía, mi corazón se regocija en Jehová.
No tanto me regocijo en el hijo que Dios me dio, ¿no? Sí, por supuesto que se regocijaba en su hijo, pero su corazón estaba regocijado en Jehová. Y sabes que es muy interesante, porque en el original dice que él levantó mi cuerno y habla de los animales, habla de honor, de prestigio, ¿no? Como el Señor, cuando nosotros realmente depositamos nuestra confianza en Él nos honra, pero nosotros necesitamos confiar en Él, creer en Él y temerle a Él. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Justo que la hora silenciosa está haciendo en Proverbios y habla tanto de la sabiduría. Y la sabiduría está totalmente ligada a lo que yo voy depositando aquí de la palabra de Dios y que lo creo. Entonces, lo que yo creo es lo que yo vivo. Entonces, si yo realmente creo a Dios, si yo realmente confío en su palabra y temo al Señor, el temor no va a gobernar mi vida. Y yo no voy a estar constantemente afligida y atemorizada, sino que constantemente, porque sí voy a ser atacada, por supuesto, somos carne. Y vamos a estar constantemente, probablemente, siendo atacadas por nuestra propia mente, que es nuestra mayor zona de batalla, es los pensamientos del y si. Necesitamos sacarnos el y si de la vida. No existe. El y si no existe, porque todavía no pasó. Mi confianza es hoy en las promesas de Dios, en lo que Dios tiene para mí, en lo que Él preparó para mí. Y mañana pues ya va a venir. Si mañana yo no tengo que comer, bueno, va a ser mañana. Y ahí es donde yo me voy a arrodillar y voy a decir, Señor, hoy no tengo que comer, yo necesito que hagas un milagro. Porque tú dijiste que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero yo necesito aprender a confiar en eso y dejar de darle rienda suelta a mi cabeza. Y ahora viene la conclusión y ya vamos terminando. Y es el hecho de poder pensar en aquello que nos preocupa, en lo que tememos que suceda o que quizá hemos venido evadiendo por años. Es sácalo a la luz, tráelo a la luz y ponlo ahí, en el templo, delante del Señor, aunque te digan que pareces borracha. Realmente que puedas entregarlo al Señor. Reconoce a qué ídolo has estado exponiendo tu causa, a las circunstancias, al trabajo, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, no sé, no sé. Pero normalmente tenemos algún ídolo del que nos agarramos para exponer nuestras causas. Observa las conductas que has tenido y determina en tu corazón qué harás a partir de hoy. Voy a seguir de majadera. No sé si esa palabra está mal en Argentina, pero es el hecho de insistir en lo mismo. El hecho de que sabes la verdad e insistes en lo mismo. Y es hacer un compromiso. Un compromiso es, piensa, ¿cuál de temor o cuáles deseas exponer delante del Dios vivo y verdadero esta semana? Y hacerlo un ejercicio práctico. Cada día, aún cada semana, va a aparecer algo nuevo, ¿eh? Siempre, siempre, siempre va a aparecer algo nuevo. Y de qué forma práctica vamos a cortar con esa preocupación y ansiedad en nuestra vida. Y termino solo contándoles algo que creo que lo compartí el año pasado en la conferencia, pero quiero compartirlo otra vez con ustedes y que está muy relacionado con esto. Y es que el año pasado, en marzo, mi hijo del medio, que él es mexicano, se cayó. Él se cayó y tuvo una lesión bien extraña, porque no es una lesión común, es una lesión que solamente le sucede a los adolescentes. Él venía con unos dolorcitos. Él ya se había caído 2 veces antes. No, es que tiene un historial de caídas que ni les puedo decir. Una vez hasta se estaba ahorcando. En serio, lo encontré colgado así, que si yo llegaba quizá
2 o 3 minutos después ya no lo iba a encontrar vivo. Y ha sido tremendo, ¿verdad? Él ha sido el de los accidentes. Entonces se había caído como 2 veces y él venía con ese dolor y qué sé yo. La última caída fue la que sacó realmente a la luz lo que había pasado. El daño se llama una epiciolis, ya ni me acuerdo, tiene un nombre extraño, pero es que hay un cartílago, porque como es adolescente, él tenía, en ese momento estaba por cumplir 13 años. Entonces todavía no está totalmente formada la cadera, sino que hay espacios cartilaginosos. Bueno, el cartílago, el núcleo de crecimiento se cayó. Es como que fuera una bola de helado en el cono y la bola se va así. Entonces, tenían que hacerle una cirugía de emergencia. Él lloraba de dolor. A todo esto, pues no sabíamos, ¿verdad? Lo primero que fue, lo llevamos con el fisioterapista que lo estábamos llevando y él ya en esa caída lo vio y me dijo, esto es de una placa y llevarlo al médico. Cuando yo lo llevo a hacer la placa, el radiólogo me dice, señora, yo no sé si hay una fractura en la cadera o qué me dijo, pero esto requiere de un especialista ya. De ahí el Señor empezó a trabajar, obviamente en mi corazón. Yo estaba aterrorizada, ¿verdad? De pensar en qué iba a pasar, pero tenía a mi hijo al lado, ¿verdad? Y yo decía, bueno, Señor, cuando veníamos en el auto, él escuchó todo lo que el radiólogo me dijo y yo le pregunté, hijo, ¿qué piensas? Y me dijo, mamá, pues, ¿qué es? ¿Qué me van a hacer y cuánto tiempo va a durar? Y en ese momento fue los dos llorando, ¿verdad? En el carro y yo le decía, pues lo que sea, lo que haya que hacer y el tiempo que tenga que tardar. Y oramos y pusimos las cosas delante del Señor y fue un ejercicio diario. Eso fue un viernes, sí. El sábado lo llevamos con un doctor que nos dijo que había que operarlo. Y de ahí no nos convenció mucho porque él no supo dar un diagnóstico, tuvo que llamar a otro doctor. Bueno, esa es una larga historia hasta que encontramos el doctor que pensábamos que iba a ser el mejor. Nosotros no teníamos seguro aquí, así que esa era otra historia. Somos misioneros y teníamos que pagar, la operación nos iba a costar como 50,000 pesos mexicanos, que son alrededor de como 15 o 20,000 dólares más o menos, por ahí, creo, si no hago mal las cuentas, pero bueno, el punto es que era una cantidad de dinero que no teníamos de dónde sacar y el doctor dijo, esta operación hay que hacerla en un máximo de una semana porque él está chico y sana. Entonces, eso iba a solidificar mal. Así que necesitábamos el dinero, no lo teníamos. Fue una prueba constante. Mi hijo tenía dolor, se despertaba de madrugada llorando del dolor. Pero fue un tiempo para poder de verdad exponer ese temor delante del Señor y aún con Él. Y yo le decía a Samu, había momentos donde tendía a desesperarse del dolor. Pero ustedes no saben la obra maravillosa que Dios hizo en el corazón de mi hijo a través de esto. Y si ustedes me preguntan si volviéramos atrás y tuviéramos la opción de elegir pasar o no otra vez por esto, yo creo que yo no me lo saltaría porque el Señor formó su corazón de una manera, a través del temor y a través del dolor, para usarlo para bien, para que Él pudiera poner su mirada en el Señor y oráramos juntos y decir, yo sé que te duele. Yo le había dado una pastilla que tenía que tomarla cada 12 horas y pasaban 2 horas y ya tenía dolor otra vez. Y verlo, ir delante del Señor y decir, Señor, yo no puedo con esto, pero ayúdame, y ver su carácter cambiar. Fue muy difícil, un tiempo muy difícil. El Señor en esos días proveyó todo el dinero y más aún porque teníamos luego que hacer placas, luego que hacer otras consultas y cosas. El Señor proveyó para todo, absolutamente todo. Pero ¿cuál fue la lección aquí? Teníamos 2 opciones.
o nos desesperábamos y nos volvíamos locos, o realmente nos deteníamos a esperar y confiar en el Señor y dejar al Señor actuar. Y el Señor lo hizo. El Señor obró en medio de mi impotencia, el Señor obró en medio de mi desesperación como mamá, porque pues, yo no sabía qué iba a hacer, no sabía cómo lo iba a hacer. Pero siempre ir delante del Señor va a aplacar nuestro temor. Aquí está, ya pasó un año y se lo dejo como pedido de oración. En marzo teníamos que sacarle el tornillo que le pusieron, pero fue justo cuando comenzó la contingencia. Así que estamos en mayo y no hemos podido sacarle el tornillo y el doctor nos dijo que era urgente sacarlo porque está creciendo. Entonces el tornillo se puede perder. Así que ha sido este tiempo para mí de estar entregando ese temor al Señor, porque tengo dos temores. Uno, que haya problemas con el tornillo. Y otro, llevarlo al hospital y que salga con coronavirus del hospital. Entonces, pues se los dejo como pedido de oración, que puedan estar orando por esto para que pues el Señor obre y que nos dé el tiempo y el lugar para poder hacer esta cirugía y termina ya con esto. Gracias a Dios Él está bien, el Señor hizo milagros increíbles, pero fue un tiempo de mucho temor para todos, muy difícil, muy, muy difícil, pero el Señor nos formó. Así que el temor en tu vida, tú lo puedes utilizar para bien o para mal. Y si no lo haces adecuadamente, vas a afectar a todas las personas que te rodean. Pero si realmente aprendes a llevarlos delante del Señor, sabes que vas a bendecir a todos los que te rodean también. Vas a ser una bendición para las personas que están a tu alrededor. Y vas a poder brillar y decir, como decíamos en la conferencia, ¿no? Esta es otra versión también, dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Que realmente podamos reírnos sin temor al futuro, porque esos temores están sujetos al Señor. Y que no es que nunca van a venir, no, sí van a venir, pero es que vamos a saber a dónde llevarlos al lugar correcto. Y no vamos a crear una afectación en las personas que nos rodean. Oramos, chicas. Ay, bendito Señor, gracias porque tu palabra es buena, Señor, es agradable y nos permites aprender, Señor, y llevar delante de ti nuestros temores. Te pedimos, Señor, que podamos de verdad ir diariamente a ti, Señor. Diariamente, cada vez que lo necesitemos, el temor a lo que sea, aunque parezca absurdo, que podamos llevarlo delante de ti, Señor, y entregarlo a ti, sabiendo y confiando que tú vas a obrar y que tú vas a hacer lo que yo no puedo y lo que yo no sé. Gracias por tu fidelidad, Señor, y pongo en tus manos a cada una de estas hermosas mujeres, Señor, que están dispuestas a creer en ti, Señor, y a dejar en ti sus preocupaciones. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Glenn.